Vamos hacia las fiestas patrias, hay nuevas medidas, va a haber permisos especiales, pero sin fondas, sin viajes interregionales. Lo que sí va a poder ocurrir son reuniones familiares de hasta 5 personas en espacios cerrados. Por parte de las medidas que la autoridad sanitaria, son parte de las medidas que la autoridad sanitaria ha decretado para estas fiestas patrias. ¿Qué se podrá hacer? ¿Qué no se podrá hacer? Vamos a tomar contacto con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para aclarar paso a paso todos estos puntos. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Carla. A ver, vamos aclarando, porque ayer rápidamente en redes sociales sobre todo se instaló la discusión y se decía, pero ¿por qué se está flexibilizando? ¿Por qué se está dando tipe libre para las fiestas patrias? ¿Qué contesta usted a eso? ¿Es una flexibilización realmente? La verdad que no, en lo absoluto. Aquí estamos tomando una serie de medidas que son muy rigurosas durante las fiestas patrias, porque sabemos lo que significan las fiestas patrias. Estamos hablando del 18, 19 y 20, ese fin de semana largo en nuestro país. Y es por eso que hemos decidido estandarizar los permisos dentro de nuestro país. Hoy día tenemos 81 comunas en nuestro país que están ya sea en cuarentena o en etapa de transición, y tenemos más de 250 comunas que están en etapa de preparación y apertura inicial. Eso significa que hay un número muy importante de comunas que están con una posibilidad de juntarse, como usted contó recién, hasta de 50 personas en preparación y más de 100 en apertura inicial. Y es por eso que aquellas personas que están en comunas en cuarentena y en transición, que el fin de semana también están en cuarentena, van a poder reunirse en una reunión familiar. Hemos dicho que esto es una reunión familiar, 5 personas y en un lugar cerrado, que es la casa, y hasta 10 personas en un lugar abierto, que puede ser un bar, un parque, una plaza, con un permiso especial. Esto no es que se levantan las cuarentenas, porque hubo ahí una circulación que se habían levantado las cuarentenas durante las fiestas patrias. Esto es en absoluto un levantamiento de cuarentena. Esto es, hay que pedir un permiso, que es durante 6 horas en estas comunas que no podrían circular, pero con un número absolutamente restringido. ¿Sí? Ya, para irnos ordenando, ayer una de las cosas que se dijo y se entendió después del anuncio, e incluso se replicó en algunos portales oficiales de gobiernos regionales, era que se levantaba la cuarentena durante los 3 días de fiestas patrias. Esto no es así, para que aclaremos. En absoluto, no se levantan las cuarentenas durante las fiestas patrias. Se permanecen las cuarentenas en aquellas comunas que están en cuarentena ese fin de semana, que son comunas en cuarentena y transición. Por lo tanto, en ningún caso se levantan las cuarentenas. Ya, dicho esto, comunas que están en cuarentena, obviamente no podrían reunirse con sus familias si es que no existiera un permiso especial. Lo mismo las que están en transición, porque sabemos que los fines de semana rigen igual las cuarentenas. En esos 2 casos, las personas van a tener que pedir este permiso de la comisaría virtual. ¿Lo van a poder hacer los 3 días consecutivos, por ejemplo? Ahí no va a haber ningún problema para juntarse con las familias y sabemos en estos grupos reducidos. Exactamente, se puede permitir un permiso durante el día por 6 horas y evidentemente van a poder reunirse con la familia con un número mínimo, lo menos posible. La idea es que mantengamos las medidas que hemos hablado, especialmente ojalá lugares abiertos, porque sabemos que hay menos riesgo de contagio, y el mínimo de personas son 5 personas invitadas a la casa. En el fondo, si la familia tiene 3, 4 personas, pueden invitar 5 personas a la casa. Ojalá mantenerse en un lugar abierto, con distanciamiento físico, con mascarilla mientras no se alimenten, y durante ese periodo de 6 horas. Ya, y para aquellos que están en preparación, por ejemplo, o aquellas que están sin medidas o que están en la fase 4, ¿qué va a pasar? ¿Ahí también van a tener que pedir permiso o ahí no es necesario porque en el fondo están en una etapa que se los permite? Ahí no van a tener que pedir permiso, pero las medidas de restricción son las mismas. Es decir, ellos van a disminuir, van a ser más estrictas las medidas para ellos durante este fin de semana, porque ellos podrían juntarse más personas en una situación normal. Sin embargo, ellos van a tener que tener el mismo número de personas en una casa o en un lugar abierto. Ya, subsecretaria, siendo bien realista, ¿qué posibilidades van a tener ustedes como autoridades de fiscalizar que esto sea así? ¿Cómo van a saber que dentro de una casa hay, no sé, 4 habitantes más 5 personas que invitaron, o hasta 10 si es que es en un espacio abierto y no sé, 20 personas o más?
Bueno, la verdad que la posibilidad de fiscalizar, ya sea estando en cuarentena, con permiso o sin permiso, es muy difícil. Van a haber fiscalizaciones, sí, van a ser absolutamente aleatorias por parte de la autoridad sanitaria, por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de Carabineros, pero efectivamente es imposible fiscalizar a todas las personas. Aquí uno de los llamados importantes en estas fiestas patrias es lo que hemos hecho siempre, que aquí todos tenemos que colaborar y hacer un llamado a la responsabilidad, porque lo que no queremos es que haya brote. Si no hubiéramos dado los permisos, efectivamente las personas también podrían haberse juntado y estaríamos en las mismas condiciones. Sí nos parece que es importante regular esto, porque de esa manera nos va a permitir a las personas tener una fiesta en la casa, familiar, pero efectivamente con ciertas regulaciones y fiscalizable, porque de esa manera, si es necesario, van a haber sanciones si esto no se cumple. Ya, me imagino que esa fue la razón para la que se opte por entregar estos permisos, porque ustedes supusieron que si no, de todas maneras la gente a lo mejor lo iba a hacer y se iba a juntar igual, por lo que le entiendo. Por supuesto, porque las fiestas patrias son días muy especiales en nuestro país. Yo creo que es ser de los pocos países que las fiestas patrias se festejan y tienen un rol nacional de festejo tan importante. Y es por eso que nos pareció muy importante hacer esta medida. Esto fue una conversación que tuvimos con el Consejo Asesor y ellos en una reunión que tuve yo con ellos, se propuso esta medida bastante adecuada, ¿no es cierto?, siendo muy rigurosos, manteniendo la educación y pidiéndole a las personas que respeten las medidas, porque sabemos que efectivamente pueden haber brotes si no se respetan las medidas que son las que nosotros recomendamos. Subsecretaria, me llama la atención lo de los cordones sanitarios, porque se mantiene la prohibición de ir a la segunda vivienda, por ejemplo, pero se ponen cordones sanitarios desde el 17 de septiembre. ¿No va a generar esto simplemente que la gente adelante su viaje, como se ha visto en otros fines de semana largos? ¿Por qué no partir antes para que efectivamente la gente no se traslade? Bueno, la verdad que uno podría partir una semana antes y se hubieran igual las personas adelantado las vacaciones. Sin embargo, sabemos que en general la mayoría de las personas que hoy día están trabajando y que más que nunca necesitan trabajar, probablemente podrían tomarse ese fin de semana largo, y por eso nos pareció tremendamente importante y prudente poner cordones sanitarios a partir del día jueves. Hay que decir que está prohibido el traslado a la segunda vivienda todos los días, o sea, igual va a haber fiscalizaciones previo en las aduanas sanitarias y las personas no pueden trasladarse a una segunda vivienda, por lo tanto, independientemente que haya un cordón sanitario, ¿sí? Sí, no, es que siendo bien realista, a mí no me ha tocado trasladarme, pero conozco a gente que se ha trasladado y no se ha encontrado con controles en la vía, entonces también le pregunto si es que no se debió endurecer antes la mano para que la gente no se traslade, pensando en que además tenemos situaciones bien disímiles entre región y región. Hay regiones que han ido mejor, bueno, habría que hacer el zoom comunal, digamos, pero a nivel regional están mejor y otras que están más complicadas, por ejemplo, hacia el sur de nuestro país. Bueno, yo creo que aquí efectivamente nosotros creemos que ya las personas han tenido un sentido de realidad y de responsabilidad bastante riguroso. En general, la mayoría de las personas sí respetan las medidas sanitarias y las indicaciones. Por lo tanto, nos parece que ya en este momento, en la pandemia, las personas tienen más conciencia de la importancia de las decisiones individuales que tiene que tomar cada uno. Sí, efectivamente, vamos a poner aduanas sanitarias en los controles para evitar que se trasladen a las segundas viviendas. No va a haber un cordón sanitario, porque el cordón sanitario es muy estricto. Las personas no pueden salir y no pueden entrar, salvo los vehículos de abastecimiento, salvo personas que se tengan que trasladar por una situación de salud o un funeral. Son bastante estrictos, por lo tanto, eso produce, produce mucho obstáculo en las personas. Pero sí vamos a colocar aduanas sanitarias durante la semana anterior al 18 de septiembre para fiscalizar principalmente el traslado a la segunda vivienda. Subsecretaria, ¿qué le contesta usted a la gente que es crítica de estas medidas, que dicen que se está flexibilizando justo en un momento muy complejo, que en fiestas patrias todo el mundo al final celebra, come, toma y hay ahí mayores posibilidades de contagio, mirando sobre todo hacia el plebiscito? Algunos dicen lo que podría ocurrir es que se aumenten los casos y que para el plebiscito la situación sea más compleja. Ahí está, incluso teorías de la conspiración en esta materia. Le pregunto cómo se hace cargo de esa crítica al gobierno.
Bueno, hoy día nosotros hemos visto que en la medida que hemos ido aperturando distintas comunas, distintas regiones, ha habido una situación de las personas con bastante responsabilidad. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente en la medida que nosotros vamos haciendo educación, capacitación, vamos comunicando la información, vamos teniendo sentido de realidad, con medidas más estrictas en algunas comunas, con medidas más flexibles en otras comunas. De esa manera hemos podido ir avanzando en esta pandemia. Efectivamente, si vemos de aquí a 2 o 3 semanas que tenemos situaciones particulares del COVID que nos produce preocupación, no vamos a dudar en retroceder y tomar medidas más estrictas. Nosotros monitoreamos día a día la situación de la pandemia en nuestro país y es por eso que hemos ido tomando estas medidas de mayor flexibilización y mayor rigidez en las distintas comunas. El 18 es una situación particular, sabemos que tenemos que ser más estrictos en algunas medidas y hay medidas más estrictas. Vamos a poner cordones sanitarios, el toque de queda se adelanta, hay que decir que eso es muy importante, el toque de queda se adelanta 2 horas, o sea, las personas hoy día van a poder celebrar con su familia, esperamos que lo hagan de una manera adecuada, pero va a ser durante en el día porque a las 9 de la noche ya vamos a tener toque de queda. Por lo tanto, hay algunas medidas que permiten esta situación familiar, pero hay otras medidas que son más estrictas para que no tener la posibilidad de tener brotes que puede producir un efecto no solamente en la situación del plebiscito, sino que un efecto sanitario que sabemos que puede ser complejo. Sí, subsecretaria, quería preguntarle por lo que empezó a pasar el día de ayer con las comunas que pasan a fase de preparación. Vimos en Las Condes, en Providencia, en Ñuñoa, en Vitacura y en varias otras comunas, o 2 más, no aquí, sino que en la región de Valparaíso, esta apertura de restaurantes, de cafés. ¿Cómo fue el comportamiento? ¿Ustedes estuvieron fiscalizando? ¿Se cursó algún tipo de infracción o la verdad es que el comercio y este rubro gastronómico respondió bien? ¿Cómo lo vieron? La verdad que yo estuve ayer, muy temprano en la comuna de Ñuñoa, estaban preparándose. La verdad que han tenido, en el día de ayer vimos un comportamiento muy adecuado. Ellos llevaban muchos meses sin trabajar, desde principio de año habían cerrado sus restaurantes. Por lo tanto, habían venido preparándose con protocolos muy estrictos, muy rígidos, con capacitación a sus funcionarios y vimos un muy buen comportamiento en general. Abrieron muy pocos, alrededor de un 20, un 30% de aquellos que tienen terraza, con el distanciamiento físico, con el uso de mascarillas, con la sanitización. Lo que han hecho los seremis de salud es ir a hacer un acompañamiento en esta situación, más que con un carácter punitivo, con un carácter de acompañamiento, de ayuda. Efectivamente, si hay medidas que vemos que están produciendo un impacto en la salud, se van a poner sanciones, pero en general mucho acompañamiento y según la información que yo tuve en el día de ayer por parte de todas las autoridades sanitarias, la verdad que fue una situación bastante buena y no tuvimos situaciones críticas como en otras realidades que tuvimos en semanas anteriores cuando pasamos a esta etapa. Ahora, yo me imagino que no se puede desde el punto de vista sanitario todavía medir si es que estas aperturas o pasos adelante van a generar un riesgo o no, porque aquí hay un desfase, ¿no? ¿En cuánto tiempo más uno debería saber si esto está dando buenos o malos resultados? ¿En 1 semana, en 2 semanas? Bueno, en general es difícil si algo particularmente está produciendo un aumento en número de casos, pero en general lo que nosotros hemos visto y lo que se ve que después de una medida, una situación particular, generalmente uno puede ver una incidencia unos 15 días después, unas 2 semanas después, si ve alguna situación particular. Es difícil decir que si aumenta el número de casos particularmente por esta medida, probablemente por otras también, pero en general son un par de semanas que nosotros tenemos que ver cómo se van dando las distintas situaciones que vamos implementando en nuestro país. Subsecretaria, para ir finalizando, en el caso de las fiestas patrias, esto va a regir para todo nuestro país. ¿Hay comunas, regiones que a usted en lo particular le preocupen más, donde el llamado de atención a cumplir con todas las medidas y a lo mejor ser incluso más estricto, porque nadie te va a obligar a juntarte? Tú podrías eventualmente quedarte en una especie de cuarentena voluntaria donde ustedes hagan ese llamado. Pienso, no sé, en Magallanes, donde la situación se ha ido complicando, en la región del Biobío hemos sabido también de traslados de pacientes hacia Santiago. ¿Dónde están hoy día los focos de mayor atención para ustedes, para el MinSal?
Bueno, sí, como usted dijo particularmente, esto es absolutamente voluntario, o sea, si hay familias, situaciones que prefieren no juntarse, estar aislados, mantener su cuarentena, es absolutamente creíble y es lógico. Sí, como usted dijo, las dos comunas que a nosotros nos preocupan, o regiones particularmente, es Magallanes. Nosotros estuvimos en Punta Arenas hace unos días atrás y la situación de Punta Arenas es compleja. Fortalecimos una serie de medidas desde el punto de vista de salud pública, centro de trazabilidad, monitores, fiscalizadores, también del punto de vista de ascensión se llevaron ventiladores, también fueron profesionales de salud, médicos, enfermeras que están allá, y bueno, y también la situación del Biobío. Son las dos regiones que hoy día están con las tasas más altas de casos, y por lo tanto en esas comunas sí van a poder festejar de una manera más tranquila, familiar, pero siendo lo más riguroso posible, manteniendo el distanciamiento físico, afuera, evidentemente el menos tiempo posible. Queremos que las cosas se hagan bien, que las personas tengan la posibilidad de tener un evento familiar, porque sabemos que es una fiesta especial, pero manteniendo las medidas sanitarias. Es una situación particular, la pandemia nos ha azotado a todos, tenemos que seguir aprendiendo de esto, tenemos que ir tomando medidas de mayor apertura, pero también ser muy rígidos para que esta pandemia la podamos, ¿no es cierto?, contener y de alguna manera mantener las medidas que sean necesarias para evitar los brotes, como lo hemos visto en otros países. Sí, pues un balance bien complejo de equilibrar en un escenario que todavía es muy frágil, así que también el autocuidado aquí va a ser súper necesario. Subsecretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en 24 AM. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla, igual para ti.